Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como resultado del estudio de las versiones, voy a cambiar una expresión. Acá donde dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, según las versiones, la idea más exacta es, te conservarás centrado tú y quienes te escuchan. Entonces, leyendo de nuevo el texto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te conservarás centrado tú y quienes te escuchan. Vamos a dividir el texto en tres partes. Número 1, el cuidado de uno mismo. Número 2, cuidado de la doctrina. Y número 3, conservarse centrado. Toda oportunidad de liderazgo es una posición de poder. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Porque algunos hermanos se concentran tanto en la posición de poder que hacen de sí mismo una entidad de poder. Pero aunque es cierto que toda posición de liderazgo es una posición de poder, también es cierto que tenemos una oportunidad de servir, de madurar, de equilibrarnos emocionalmente, de desarrollar un ministerio espiritual específico. El Nuevo Testamento fomenta muchísimo el trabajo en equipo. Del Antiguo Testamento tenemos la idea de los profetas como entes solitarios, un profeta para toda la nación, el varón de Dios para la nación. Pero el Nuevo Testamento no fomenta esa idea. El Nuevo Testamento fomenta el trabajo en equipo. En Juan capítulo 21, cuando el Señor había resucitado y los apóstoles estaban como perro en cancha de bocha, entonces Pedro dice, voy a pescar. Y los otros también dicen, bueno, vamos. Y tuvieron no sé cuántas horas intentando pescar algo y no pescaron nada. Entonces, desde la orilla, el Señor se le aparece y les pregunta, hijitos, ¿pescaron algo? No, no hemos pescado. Bueno, tiren la red a tal lado. La tiraron y la red se llenó de peces grandes. Entonces, Juan fue el único que se dio cuenta. Dijo, ¡ese es el Señor! ¡Es el Señor! Y Pedro, cuando escuchó eso, estaba desnudo, se puso la ropa, se tiró el agua. Y luego, entre todos, fueron arrastrando la red hacia la orilla, donde contaron 153 peces, y dice el escritor sagrado que siendo tantos la red no se rompió. Ahí hay un trabajo en equipo. Primero tenemos en Juan la persona más espiritual de todos los apóstoles. Él fue el que identificó al Señor, es el Señor. Tenemos en Pedro una persona de acción. No bien escuchó lo que el hermano miembro del equipo espiritual dijo, es el Señor. Bueno, tomó acciones, se vistió, se tiró al agua y agarró la red, preparó la red. Y luego tenemos un tercer grupo ahí, que los demás se acopiaron a esa red y la arrastraron entre todos hasta la orilla. Entonces tenemos tres tipos de ministerio en el trabajo en equipo. Tenemos uno que es espiritual, que ve lo que otros no ven. Tenemos uno que es acción, que le gusta la acción, como Pedro, un tipo avesado a la acción. Y tercero, tenemos aquellos que arrastraron la red, es decir, los que hacen la contención para conservar los resultados logrados. Entonces, en todo trabajo de equipo hay diversidad de ministerios que todos se complementan para la misión
que tenemos como iglesia. Unos tienen ese calibre espiritual que ve más allá de las cosas, otro está más avesado a la acción, hace lo que nadie hace, y tercero, están aquellos que quizás no tienen visión, no son tan de la acción, pero gestionan para conservar los resultados. Bueno, eso es un trabajo en equipo y en el cuidado que uno tiene que tener de uno mismo es ese, que no es uno el centro de las cosas. Somos parte de un todo, no somos el todo, somos parte de la iglesia. No somos una entidad en sí misma que debemos desarrollar y cultivar. No, señor. Todos y cada uno recibimos del Espíritu Santo un don, un ministerio, una facultad para que podamos ser de bendición para los demás y los demás ser de bendición para nosotros. En otras palabras, para que nos fertilicemos el uno al otro, que nos fertilicemos el uno al otro. Entonces, dice Pablo en la carta a los Efesios, toda la iglesia en un cuerpo donde cada uno hace lo que tiene que hacer, entonces va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Uno tiene que tener ese cuidado de sí mismo. No somos el centro de la atención. Estamos trabajando en equipo. El centro de atención, bueno, es nuestro Señor Jesús. Y todos y cada uno tenemos que hacernos la idea, no somos una entidad. No estoy trabajando para hacer de mí mismo un monumento. No estoy estudiando para hacer de mí mismo un monumento, sino que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, todo lo que el Señor pone en mi corazón para volcarlo en el equipo de la iglesia local o del departamento donde tenemos, por la gracia de Dios, la oportunidad de desarrollarnos. Segundo, el cuidado de la doctrina. Nuestro libro de texto es la Biblia, no los boom del momento. Repito, nuestro libro de texto es la Biblia, no los boom del momento. Las personas que Dios levanta, que son el boom del momento, pueden arrojar luz en determinadas cosas de la palabra, pero nosotros somos llamados a tener cuidado de la doctrina, de la verdad de Dios, esos axiomas inquebrantables de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de la doctrina porque hay un hecho que no es fácil de verlo, pero lo he leído en varios lados, lo he estudiado. Está lo que se llama el contexto latino, que nos embriagamos con la adrenalina de las multitudes, del carnaval, de la política, de la música, de las corrientes novedosas. Todo eso hace que la adrenalina, que es una hormona productora de energía, que nos hace estar alertas, que nos hace estar con energía, que nos hace estar expectantes y con alegría. Bueno, el contexto latino, de toda Latinoamérica, es muy propenso a todo lo que tiene que ver con el desgaste de adrenalina, pero una vez que la adrenalina se gasta, uno queda desinflado. Entonces, cuando hablamos de tener cuidado de la doctrina, tenemos que tener cuidado de todas esas corrientes novedosas que parecen el último grito, el grito de la moda en materia espiritual, pero nunca tenemos que olvidarnos que nuestro libro de texto para enseñar en el departamento, en la iglesia local, es la Biblia. Eso nos presenta el hecho de que al tener cuidado de la doctrina tenemos que enseñar la palabra con seriedad, con profundidad y, aunque a alguno no le guste, también con profesionalismo. Todos sabemos que los médicos estudian 8 o 9 años para la carrera de médico, pero luego que se reciben como médico, tienen la oportunidad de estudiar 3 o 4 años más para especializarse en un área determinado de la salud. Bueno, en un sentido genérico, todos los cristianos somos, o todo el liderazgo, somos como médicos, porque estamos ocupándonos en reconstruir vidas. Pero alguno se especializa en un área determinada del ministerio, bueno, y eso es actuar con profesionalismo,
Porque ya no solo estamos como médicos generales, donde como hombres de orquesta o personas de orquesta servimos para todo, sino que ahora, por la gracia de Dios y con convicción del Espíritu Santo, nos especializamos en un área específica del ministerio cristiano. El año pasado, en la comida de fin de año del distrito de Montevideo, tengo la costumbre de andar recorriendo las mesas hablando con todos, y cuando me senté junto al pastor Cristóbal González, hablamos, del estudio, él me contaba de todos los progresos que hizo, parte de su testimonio, de cuál era su objetivo principal, ser de bendición para otros con lo que hacía en cualquier oportunidad que se le presentaba. Hizo mención de alguien, no dijo el nombre, que estaba estudiando para lograr el título en un área específica. Pero él en un momento dijo, ¿de qué sirve tener el título? Invertir un montón de tiempo estudiando para obtener ese título, si después de obtenido el título no ejercemos el ministerio para ser de bendición para otros. Entonces nos muestra otra faceta, la posición de poder y la posición de servicio. Logro un título, pero para servir a los demás, pero algunos logran el título para hacer de sí mismo una entidad, un monumento. Eso es lo que le agradezco mucho al pastor Cristóbal González por esa observación tan atinada, porque me ayudó a examinarme a mí mismo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr con mi vida? Entonces uno tiene que, al tener cuidado de la doctrina, tenemos que tener presente que no estamos, como dice Pablo, para predicarnos a nosotros mismos, sino para predicar a Jesucristo como Señor. Y luego nosotros nos presentamos como siervos. ¿Amén? Entonces, cuidado de uno mismo, cuidado de la doctrina y finalmente conservarse centrado. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una Conservarse centrado nos hace ver en primera instancia que no nos podemos ir a los extremos en un sentido ni en otro, porque los extremos son inflexibles y cuando uno conserva un extremo inflexible lastima a mucha gente. Entonces hay tres cositas aquí que quiero mencionar en cuanto a conservarse centrado. Primero, no perder la cabeza con el desastre o con el éxito. Nadie actúa en los departamentos o en el liderazgo cristiano para tener un desastre. Pero tenemos que tener presente que en todo emprendimiento, aún el espiritual, como es nuestro caso, existe el riesgo a fracasar. Entonces, si llega el fracaso en algún área, no logramos nuestros objetivos, los ideales que teníamos no dieron resultado, no logramos alcanzar aquello con que tanto soñábamos, nos enfrentamos con una realidad opuesta a lo que nos habíamos propuesto, no perdamos la cabeza, porque el éxito y el fracaso son dos cosas que podemos alcanzar. Podemos alcanzar el éxito o podemos alcanzar el fracaso. En este sentido tenemos que mirar lo que dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Uno mira la vida del apóstol Pablo. Pablo era un poco calderita de lata, se calentaba por cualquier cosa. En algunas ocasiones, como se nos enseña o se nos enseñó, agachaba la cabeza como el burro y no paraba hasta reventarse contra la pared. Encontramos, por ejemplo, que Pablo tenía muchas dificultades para discernir la voluntad del Espíritu Santo. Y en un momento ahí, no me acuerdo si el capítulo 21, algo así, que dice Pablo, yo quiero ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y desde que él expresó en voz alta esa intención suya, propia de un judío, el Espíritu Santo comenzó a hacerle llegar de muchas maneras el mensaje de que no fuera a Jerusalén. Pero él porfió, yo estoy dispuesta a dar mi vida. Bueno,
logró su empeño, logró su capricho de ir a Jerusalén, pero allá las cosas no le fueron bien. Lo mandaron preso y en el proceso del tiempo perdió la cabeza allá en Roma, porque lo decapitaron. Entonces Pablo tuvo dificultades, pero él dice ahora, y bueno, estando preso, escribió la carta a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el desastre que hemos tenido y el éxito también. Aquellas cosas que tuve éxito, no puedo levantar un monumento para que todo el mundo vea que tuvimos éxito en esto, no hay que dejarlo atrás. Y dice, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Prosigo a lo que Dios me está llamando ahora, que yo no sé qué es, pero es el nuevo desafío al cual debo explayarme. Entonces, tenemos que tener cuidado de conservarnos centrados, no perder la cabeza con el éxito y el fracaso. Segundo, no perder de vista nuestra misión. Nuestra misión no es conservar pura la doctrina, nuestra misión no es poner en alto los ideales de nuestro perfil denominacional. Todo eso lo conservamos porque somos parte, pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión es rescatar y reconstruir vidas. Nuestra misión es rescatar y reconstruir vidas. Necesitamos predicar para que la gente se convierta, y una vez que la gente se convierte, aquel que se convierte necesita reconstruir su vida, necesita dejar atrás su pasado traumático, necesita dejar atrás sus hábitos, aprender los nuevos hábitos de la vida cristiana. Y bueno, eso es el proceso de reconstruir vida. Esa es nuestra misión. No perder de vista nuestra misión. Y finalmente, no perder de vista las directivas del Espíritu Santo. No perder de vista las directivas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el director ejecutivo de la iglesia que Jesús ganó con su sangre. ¿Y saben cuál es el enemigo número uno del Espíritu Santo en la iglesia? Es la estructura. Las estructuras son buenas, son necesarias, debemos tenerlas, nos plantean un radio de competencia en el cual podemos desarrollarnos, pero el peligro a veces está en que ponemos la estructura a la cabeza de todo y dejamos al Espíritu Santo en segundo o en tercer lugar. Algunos estructuran su experiencia. Sí, porque yo tengo todo este bagaje de experiencia. Algunos estructuran su visión, sí, porque esta es la visión que Dios me ha dado, y acá tenemos que seguir. Y algunos estructuran su persona como referente. Y ¿saben? Estructurar estas cosas, nuestra experiencia, nuestra visión y nuestra persona, a la larga no termina bien. Porque miren, Hebreos 13:7 dice lo siguiente. Número 1. Acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Número 2. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Número 3. E imiten su fe. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. 3 cosas. Los referentes son, para las nuevas generaciones, son objeto de evaluación, deben ser evaluados, deben ser investigados, deben ser examinados. Se debe poner en la balanza, bueno, ¿qué es lo que tiene peso? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y aquellas cosas que tienen peso, que siguen teniendo vigencia, que son cosas poderosas y profundas, entonces, dice el escritor sagrado, imitemos su fe. Aquellas otras cosas que son propias de la idiosincrasia, propias de los extremos de su propia persona. Me decía un pastor no hace mucho, hablando, bueno, del contexto de la iglesia, entonces dice, bueno, llegué a un punto que tuve que hacer un alto y dejé algunas cosas que eran mías, que yo establecí como norma, las dejé a un costado, para ser un poco más tolerante en aquellas cosas que yo no era tolerante, y bueno, y explayarme lo que me queda de tiempo en un rumbo más mejorado. Eso me lo dijo hace poco, ¿no? No es fácil para un pastor
llegar a ese punto de tener que decir, bueno, me examino a mí mismo y me doy cuenta que hay algunas cosas que ya no debo extremar más, debo dejarlas a un costado. Eso es el contexto de Hebreos 13:7, número 1. Acuérdense de los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Tenemos una deuda con ellos y nunca vamos a dejar de estimarlos y honrarlos porque ellos nos han bendecido. Número 2, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Forzosamente tenemos que hacer una evaluación de la vida de nuestros referentes y tomar aquellas cosas que sirven. Luego, número 3, imitar su fe. Uno de los peores errores que veo en el momento es hacer de los referentes un ícono, un punto de referencia, levantar un monumento al referente. No tenemos que olvidarnos que la historia de la Iglesia nos deja constancia que cada época planteó un desafío diferente para la Iglesia, de la cual la Iglesia tuvo que dar una respuesta. No es fácil ver, y nunca escuché mencionar a alguien, lo leí en un libro, que la Iglesia cristiana tiene a lo largo de su historia un caudal logístico enorme, bien documentado, donde en cada época se presentó una defensa con tal y cual argumento a los desafíos de cada época. Bueno, estamos ahora en nuestra época, donde hay desafíos diferentes a los que había 20, 30, 40 años atrás, y como iglesia tenemos que presentar respuesta. Entonces, de ninguna manera podemos estructurar a los referentes haciéndolos un ícono. No, ese es el referente, ahí no podemos apartarnos de derecha ni izquierda. Quizás lo que voy a decir a continuación sea escandaloso para algunos, pero oramos tanto para que se repita lo del día de Pentecostés. Déjeme decirle que no se va a repetir el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés reunió una serie de acontecimientos que nunca se van a volver a repetir. Pero el día de Pentecostés sigue con nosotros porque el Espíritu Santo descendió, quedó en la iglesia y según lo que hemos enseñado y aprendido, el Espíritu Santo va a ser arrebatado cuando la iglesia sea arrebatada. Quiere decir que si estamos pidiendo mal cuando decimos Señor, desciende como en el día de Pentecostés. Estamos mirando más el pasado que el presente. En el presente necesitamos recibir directivas del Espíritu para tener la estrategia para este tiempo, para tener la respuesta para este tiempo que nos toca vivir. Y luego, aquellos hermanos que se van a levantar después de nosotros van a tener que responder a los desafíos de su propia época. Así que, mis queridos hermanos, conservarse centrado significa no perder la cabeza con el éxito y fracaso, no perder de vista nuestra misión, que es alcanzar y reconstruir vidas, y no perder de vista las directivas del Espíritu Santo, cometiendo el error de poner nuestras estructuras, entre ellas la experiencia, la visión y la persona referente, por encima del Espíritu Santo. Repetimos el texto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Mire qué interesante. Tenemos que persistir, nunca podemos bajar la guardia en cuidarnos a nosotros mismos y cuidar la doctrina y permanecer centrado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto, estando ocupados en esto, en estas tres cosas, nos vamos a conservar puros. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curbelo.